Sintiéndonos pecadores, le pedimos al Señor que perdone todas nuestras miserias, todas nuestras faltas, todo lo que no hemos hecho bien. Como muy bien sabéis todos, nos encontramos los dominicos, la gran familia dominicana, extendida por todo el mundo, el 8º centenario de su fundación, 800 años de historia desde los orígenes a través de Santo Domingo de Guzmán, como habéis cantado, hemos cantado, fundador, y lo explicaremos, del Rosario, hasta hoy mismo, 7 de octubre de 2016. La Orden Dominicana se fundó, primero la de las monjas contemplativas, unos años antes, pero la confirmación más importante de la Orden tuvo lugar el 22 de diciembre del año 1216. Por eso, el día 22 de diciembre, creo que he dicho octubre, celebraremos exactamente los 800 años de nuestra existencia. La Orden Dominicana sigue muy pujante, mucho más de lo que a lo mejor nos podemos imaginar. En España ciertamente estamos padeciendo esa crisis que ha entrado en nuestra sociedad y que parece que los jóvenes ahora no se arriesgan para seguir a Jesús como en otras épocas. No importa. Esto ocurre de vez en cuando, es como un péndulo que ahora toca esto, mañana puede tocar lo contrario, y entonces siempre debemos ser optimistas ante el futuro. Y no podemos olvidar en esta celebración del Día del Rosario nuestro lema o nuestros lemas, Veritas, buscadores de la verdad. Los dominicos hemos tenido grandes dominicos, grandes buscadores de la verdad, y la verdad no es otra que Dios. Qué difícil poder encontrar a Dios como quisiéramos, un día lo encontraremos, pero ahora nos toca esperar un poco y pedir a Dios que nuestra fe en ese Dios que a través de Jesús conocemos sea fuerte. La Orden en estos 800 años ha hecho muchas cosas, ha tenido momentos muy importantes, ha conseguido grandes retos,
Pero yo creo, es mi parecer, que lo más grande que ha conseguido la Orden de Predicadores, la familia dominicana, es la predicación y divulgación del rosario, así de sencillo. Para el pueblo es lo que ciertamente ha calado, y en todas las partes del mundo, en casi todas las iglesias del mundo, se reza diariamente el rosario. Hubo una época, hace unos cuantos años, que se puso muy en entredicho el rosario, pero estos últimos pontífices, Pablo VI, Juan Pablo II, Papa Francisco también, están impulsando nuevamente con mucho coraje, con mucha fuerza, la devoción del rosario. Creo que es nuestra labor más importante que hemos conseguido. Y eso que no vamos a recordar, pues los grandes santos que hemos tenido, por ejemplo, Catalina de Siena, Tomás de Aquino, no vamos a contarlos ni a enumerarlos porque son muchos, muchísimos. La plegaria del rosario es una plegaria que une, que fortalece, que enardece a las familias, a la sociedad, al pueblo cristiano. Yo he venido a San Sebastián para hablar algo del rosario y no voy a hacer ningún panegírico del rosario porque no lo necesita. La realidad está ahí, lo acabo de decir. En casi todas las iglesias del mundo cristiano, del mundo católico, se reza el rosario todos los días, cuando las iglesias se abren por las tardes, por supuesto. Y los sábados y domingos, ciertamente, en casi todas las iglesias del mundo católico. Yo no he venido aquí a hacer un panegírico del rosario porque ya digo que esta es la realidad. Yo he venido aquí a contaros algunas cosas de tipo personal, si queréis, experiencias que os pueden ayudar y que, así como me han ocurrido a mí, os pueden ocurrir a vosotros y las habéis podido también vivir con la misma fuerza con que yo las he vivido. Por ejemplo, podíamos hacer a cada uno de nosotros ahora mismo una pregunta y yo no sé si seríais capaces de contestarla, a lo mejor sí. Habéis rezado muchos rosarios a lo largo de vuestra vida, desde que éramos pequeñitos. Ya en mi familia, cuando estábamos jugando después de salir de la escuela, oíamos la voz de nuestra madre: ¡Ah, que hay que rezar el rosario! ¡Subid! Y nosotros subíamos a rezar el rosario y a lo mejor cuando teníamos todavía apenas 9 o 10 años nos tocaba hasta dirigirlo. Y puedo asegurar que sabíamos ya, dentro de las limitaciones de un niño de esa edad, dirigir el rosario. Yo no he venido a contar, como digo, grandes cosas sobre lo que han dicho los pontífices desde San Pío V, que fue el primer gran impulsor del rosario, que fue precisamente un papa dominico, hasta el mismo Papa Francisco. Yo he venido, como digo, a compartir algunas cosas y ahora os hago la pregunta, podríamos decir la pregunta del millón. ¿Recordáis cuál ha sido el rosario que más os ha impactado en vuestra vida? ¿Que más os ha producido una especie de alegría, de acercamiento a Dios, a la Virgen? ¿Cuál ha sido? ¿Cuándo ha sido? ¿Cuando estabais tal vez postradas o postrados en el lecho del dolor? ¿Cuando erais pequeños, jóvenes? ¿Cuándo habéis rezado el rosario más importante de vuestra vida? Yo os lo voy a decir cuál ha sido, después de muchísimos años rezando el rosario todos los días, os puedo decir cuál ha sido el rosario que más me ha impactado. Tuve la suerte, por fin, porque lo había podido realizar antes, de ir a Tierra Santa. Pero hasta muy tarde, no hace muchos años, no lo había llevado a cabo ese viaje. Por fin se me presentó la ocasión y fui. Y os puedo decir que allá en Tierra Santa, en un lugar que señalaré, fue cuando recé
el rosario que nunca olvidaré, jamás. Y para mí ha sido el rosario más bello, más intenso, el que más alegría me ha producido. En Tierra Santa estuvimos en muchos lugares, por supuesto, la meta siempre cuando uno va a Tierra Santa es el Santo Sepulcro, el sepulcro vacío. Gracias a Dios está vacío, porque Jesús resucitó. Y esta es la gran noticia que hacemos todos los cristianos, de una forma o de otra. Tenemos que transmitir, comunicar la gran noticia. Jesús ha resucitado. Pero como digo, en Tierra Santa también hay muchos lugares marianos que te llenan, que vives intensamente la devoción hacia la Virgen. Por ejemplo, el Monte Carmelo. Allí un carmelita son los que llevan el santuario más importante del Carmelo, junto a Nazaret, el Monte Carmelo. Allí un carmelita nos habló, y cómo nos habló de la Virgen del Carmen. Era ya muy mayor, yo no sé qué años tendría, pero lo hacía con tanta unción que nos fascinó a todos, a mí por supuesto, completamente. El Monte Carmelo, el santuario de la Virgen del Carmen más importante del mundo. Nazaret, bueno, no va más. Yo además tuve la suerte de ser ordenado sacerdote el 25 de marzo, y cuando leo este Evangelio que habéis escuchado, que lo hemos leído y lo leemos tantas veces, yo recuerdo el día de mi ordenación. Y cuando fui a Jerusalén, a Nazaret, tuve la suerte de celebrar la Eucaristía ya con el grupo que íbamos. ¿Y qué Eucaristía? En el mismo lugar donde el ángel Gabriel comunicó a María esa buena noticia. ¿No te importaría ser la madre de un niño que será el Mesías Redentor, que será el Hijo de Dios? Yo no sabía contestar. No es que dudase del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Dios lo puede hacer absolutamente todo. Pero el problema estaba en ella. ¿A mí me toca esto? Pues sí, tienes que responder. Y tras un silencio muy corto, intensísimo, dijo: que se haga la voluntad de Dios, hágase su voluntad. Y el Verbo se encarnó en las entrañas de María. Aquel paso por Nazaret fue, como digo, muy intenso, impactante, y que nos llenó de gozo por estar ya en el mismo lugar en donde ocurrió ese momento, esa escena del encuentro de Dios con María a través del ángel Gabriel. Después estuvimos en otros lugares marianos, pero el rosario, ¿dónde fue? Fue en Jerusalén. Y fue en la iglesia del Santo Sepulcro. Nos habían dicho que teníamos que madrugar mucho, muchísimo, porque si no, no habría forma de poder asomarse a la tumba vacía y mirar aquella tumba vacía. Nos levantamos a las 4 de la madrugada y fuimos, la iglesia abarrotada. Y era el mes de marzo. Bueno, pues nos tocaba esperar. Y el guía, un dominico, que ha estado muchas veces en Tierra Santa, nos dijo: vamos a esperar a esa capilla. Y cuando estábamos en esa capilla, y no sabía qué capilla era, me dijo: ¿no te importaría dirigir el rosario? Digo: no, encantado. ¿Dónde estamos? Estamos en el mismo lugar donde Jesús resucitado se apareció a María Magdalena y le dijo: ve a mis hermanos y diles esto, he resucitado. Es la gran noticia.
que esa la tenemos que llevar hasta el final de nuestra vida, la gran noticia. Y entonces yo me olvidé ya del sepulcro. Me dijo, el rosario, en este lugar en que ocurrió ese hecho tan importante, tan trascendental, y os aseguro que fue un rosario, no sé, a lo mejor diréis cómo habla este hombre, que me supo a cielo. No sé cómo será el cielo, pero aquel rosario me supo a cielo. Y lo recuerdo siempre. Nunca jamás después he rezado un rosario igual. Entonces a vosotros os preguntaría, ¿y cuál es vuestro mejor rosario?